República. 9:06, ya regresamos, está en la línea telefónica Fernando Ávila. Fer, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, buenos días. Jaime, muy buenos días, un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio, ¿cómo has estado? Muy bien, afortunadamente todo muy bien, esperando escuchar lo que tienes en el análisis en torno al primer año de gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que se llevó a cabo el día de ayer. Hubo actividad en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, mucha gente muy activa, mucha política, reflectores muchos por lo que representa la capital de la República Mexicana y lo que representa el perfil de Claudia Sheinbaum, una persona muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, Jaime, y sin duda alguna importante también el análisis. Primero, me parece muy relevante, y esto, la realidad es que sí debiera de ser algo a considerarse dentro de esta dinámica que ha emprendido la jefa de gobierno, que es precisamente esta mecánica de informar. No perdamos de vista que aunque técnicamente hablando es el primer informe en funciones al cumplirse el primer año de gobierno formal al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo cierto es que sería, al igual que como lo implementó un poco el presidente de la República, un tercer informe a partir del rendido, cuando se cumplieron los 200 días, el que presentó oficialmente en septiembre, y bueno, ya con motivo de, insisto, el cumplimiento del primer aniversario ya al frente de la jefatura de gobierno. Importante siempre el hecho de que los gobernantes rindan cuentas, estén realmente presentando información a quienes gobiernan respecto de cómo están llevando a cabo la gestión, de cómo están llevando a cabo su responsabilidad y sobre todo, y en este caso también de manera significativa, me parece, y tal como lo señalas en el perfil de la jefa de gobierno, por el perfil de la jefa de gobierno, presentación de cifras y de datos que de alguna manera ayudan a temperar de alguna suerte lo que puede ser también la propia percepción. Recordemos, Jaime, amigos del auditorio, que finalmente cuando se habla de resultados de gobierno, intervienen dos factores. Uno, por supuesto, los datos duros, fríos, que de pronto pudiera parecer que no admiten demasiada discusión, pero por otro lado también está la percepción social, la percepción ciudadana, que no necesariamente, no siempre, quizá en raras más en ocasiones, empatan o coinciden precisamente con las cifras. En este caso particular me parece que la jefa de gobierno nos ofreció una importante cantidad de datos respecto de cuáles son los puntos o cuáles son aquellas áreas en donde ella considera que, bueno, la gestión, por supuesto, va avanzando de una manera adecuada, particularmente en temas tan sensibles como pudiera ser el combate a la inseguridad, combate a la delincuencia, en donde de alguna manera señala que hay ciertas tendencias en muchos o en varios de los delitos que más impactan a la ciudadanía con esta tendencia a la baja, y algunos otros que incluso han tenido alguna tendencia al alza y que precisamente sirven para que en este caso la autoridad pueda enfocarse de mayor manera a atacarlos, a atajarlos y de alguna suerte a tener unos mejores resultados, particularmente por ejemplo que se refiere al robo en el caso del transporte público, que es un delito que afecta y que duele mucho a la ciudadanía y que de alguna suerte precisamente a partir de esta evaluación de estos datos de cuáles son aquellos delitos en donde no se ha logrado tener el resultado que se espera, bueno, permiten precisamente que se enfoquen con mayor fuerza, con mayor estrategia, con una mayor puntualidad precisamente hacia allá. Otro de los elementos muy importantes o significativos respecto del avance que puede considerarse, que puede aceptarse en el terreno de este primer año de gobierno de la jefa de gobierno es precisamente la simplificación administrativa. Me parece que justamente el conocimiento que la propia jefa de gobierno tiene de la administración pública capitalina ha permitido que muchos de los trámites que de pronto son engorrosos o de mucha pérdida de tiempo para el ciudadano al tener que realizarse ante la autoridad, la simplificación de estos no es solamente ganancia en cuanto al tiempo que puedes tener, sino realmente también favorece la propia inversión, favorece la actividad económica, y eso también es un logro destacable que al final de cuentas tiene otros impactos favorables hacia la ciudadanía. Sin duda alguna hay muchos pendientes, sin duda alguna faltan temas todavía por resolverse, la cuestión de la alerta de género, la violencia hacia las mujeres, la Ciudad de México sigue siendo una de las entidades con mayor incidencia en ese tipo de prácticas, de delitos, y que de alguna manera tiene que igualmente mejorarse, fortalecerse la estrategia que permita que la ciudadanía, particularmente en este caso un segmento importantísimo, vulnerable, que es la mujer en condiciones de esta violencia de género, bueno,
ya elementos para sentirse mucho más segura, para poder ir arribando a un mecanismo de justicia mucho más certero, mucho más pleno, mucho más expedito, y que de alguna manera, insisto, también el reconocimiento en este tipo de cuestiones debiera de permitir que se fortalezca, insisto, la estrategia y se mejore en mucho para alcanzar los resultados que se están buscando. En síntesis, Jaime, creo que es un buen ejercicio, creo que es un periodo muy complicado que ha tenido la propia jefa de gobierno, y precisamente también en función de lo que señalas, esta cercanía con el presidente de la República, le ha generado un elemento muy particular a Claudia Sheinbaum, a partir de que es evidente y es natural, digamos hasta normal, que haya de alguna manera cierto opacamiento por parte de cualquier acción que realice la propia jefatura de gobierno por un presidente que tiene una presencia permanente, que es muy visible, muy activo, y que además fue jefe de gobierno de la propia Ciudad de México, que por supuesto conoce perfectamente el terreno y que además prácticamente muy buena parte del desarrollo de la actividad política del presidente pues es precisamente en la Ciudad de México. Entonces, ciertamente un primer año complejo para la jefa de gobierno, con incluso contingencias ambientales, por supuesto, todavía trabajando con muchos de los elementos de la reconstrucción a partir del sismo del 17, pero bueno, al final me parece que está rindiendo buenas cuentas en lo general, con esos pendientes que señalamos, y sobre todo, insisto, de reconocerse el ejercicio de esta permanente información, este permanente intento de aportar cifras que pueden servir mucho más para el análisis, más allá, insisto, de la propia percepción, que tampoco hay que descuidarla, que también hay que atenderle mucho, pero que permite este comparativo, Jaime. Pues Fernando, interesante, y veremos qué es lo que comienza en este segundo año de gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, con lo que tú bien señalas también y lo que señala la ciudadanía, retos importantes y demandas que tienen los capitalinos, que es seguridad, movilidad y generación de oportunidades, empleo, todo ello. Gracias, Fer, que estés muy bien, fuerte abrazo y excelente fin de semana. Un enorme abrazo, Jaime, igualmente, excelente domingo. Gracias, fuerte abrazo, y vamos contigo, Brenda Morales, los trascendidos de la prensa.